Saludos, les habla su hermano Félix Aguayo y quiero compartir con ustedes hoy un mensaje titulado Jesús es rechazado por su pueblo. Está basado en Lucas capítulo 4 versos 16 al 30. Además del Señor Jesucristo, hay mucha gente en la Biblia que ha sido rechazada también. Podemos mencionar, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, los cuales fueron en su mayoría apedreados y martirizados, solamente por el delito de llevar palabra de Dios. José fue rechazado y vendido como esclavo al pueblo de egipcio por sus propios hermanos. En el Nuevo Testamento podemos ver al apóstol Pablo, que fue apedreado, fue golpeado, fue azotado con varas y en más de una ocasión tuvo que escapar por su vida. Pedro y Juan fueron encarcelados y Esteban fue martirizado a los pies de Pablo. Y además, Pedro fue crucificado cabeza abajo y con los pies hacia arriba. Ahora veamos específicamente el rechazo hacia la persona del Señor Jesús. Para ello vamos a leer Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30. Lee así la palabra de Dios. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos visto que hiciste en Capernaum. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. En este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús fue rechazado por su propio pueblo en Nazaret. Este rechazo, según Warren Wiersbe, se debió a que no creyeron en él, porque solamente veían cómo el niño de María y José, lo veían así, como un niño,
como el niño que vieron crecer en su propia ciudad. Además, ellos pensaban que Jesús había sido el producto de una relación ilícita, pues los judíos le dijeron lo siguiente: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Juan 8:41. Ellos sabían que José no era el padre de Jesús y que María se casó estando embarazada. Pero lo que ellos no sabían era que María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Además, Jesús se enfrentó a su pueblo con la verdad de que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Y les dio dos ejemplos de dos profetas, Elías y Eliseo, que hicieron milagros a favor de extranjeros. Esto les enojó tanto que quisieron hasta matarlo. Estos judíos, mire, eran egoístas con las cosas de Dios, pues no querían que el reino de Dios llegara a los gentiles. Y nosotros no debemos ser egoístas, no debemos ser como eran esos judíos. Al contrario, debemos compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación con los demás, con otras personas. O sea, no podemos tomar la siguiente actitud: ya yo soy salvo, que se pierdan los demás. No, señor, no, señora, no podemos adoptar esa actitud egoísta. Tenemos que compartir el Evangelio con los demás. El Señor Jesucristo fue rechazado a pesar de que solamente vino a hacer el bien. En Lucas 4, 18 y 19 leímos lo siguiente: el Señor Jesucristo vino para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año del favor del Señor. Sin embargo, a pesar de que Jesús vino a hacer el bien, fue rechazado, como vemos a continuación. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Otra ocasión en que Jesús fue rechazado lo vemos luego de haber orado en el Monte de los Olivos, también conocido como el Getsemaní. Allí Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, quien lo entregó a los soldados romanos dándole un beso en la mejilla. Y luego de ser arrestado por los soldados, sus discípulos huyeron, sus discípulos se fueron, sus discípulos corrieron, escaparon por su vida y dejaron al Señor Jesucristo solo con los soldados romanos. En el momento en que Jesús más necesitaba a sus discípulos, ellos lo abandonaron. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros nos hemos encontrado en una situación similar a esa? Una situación en la que en momentos en que hemos necesitado de nuestro mejor amigo o de nuestra mejor amiga o de nuestro hermano, de nuestra hermana o de nuestro pariente más cercano o de nuestro vecino, hemos sido abandonados, hemos sido dejados a nuestra merced y no hemos recibido una ayuda oportuna. Así le pasó al Señor Jesús. Y usted y yo hemos pasado por eso, sabemos lo que es eso. Y el Señor en esos momentos nos fortalece,
nos consuela, nos ayuda y nos dirige porque Él pasó por eso. Él sabe lo que es eso y Él puede consolarnos y ayudarnos en esas situaciones. Ahora vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Lee la palabra de Dios. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. En el año 1956, a mediados del siglo XX, 5 misioneros cristianos evangélicos de Estados Unidos aterrizaron en la selva amazónica del Ecuador para hacer contactos con los indios Guaraní, también llamados indios Aucas, con el propósito de llevarles el evangelio, de evangelizarlos. Pero a pesar de las buenas intenciones que tenían estos misioneros, fueron asesinados el día 8 de enero de ese mismo año por estos indígenas y sus cuerpos fueron arrojados al río Curaray. Pero esto no desanimó a la viuda de uno de los misioneros y a la hermana de otro de ellos, quienes se lanzaron por fe al Ecuador con el propósito de evangelizar a esos indios. Y ellas no temieron el posible rechazo que pudieran haber tenido o enfrentar al hacer contacto con esos indios, ni tampoco temieron la posibilidad de perder sus vidas frente a estos indígenas. Al llegar a la tribu aprendieron su dialecto, los evangelizaron y como producto y resultado de este esfuerzo misionero, allí se levantó una iglesia. Y ellas trajeron a Estados Unidos esos hombres de la tribu que mataron a los misioneros, los cuales fueron presentados por todos los canales de televisión a toda la nación de Estados Unidos. Y ellos dieron testimonio de arrepentimiento por lo que habían hecho. Y entonces ahí frente a las cámaras, la hermana de uno de los misioneros asesinados dijo lo siguiente frente a las cámaras de televisión: estos hombres que ustedes ven aquí mataron a mi hermano y yo los gané para el Señor. Ella vio el rechazo que sufrieron los misioneros por parte de los indígenas como una oportunidad para ella ir personalmente a evangelizar esos indígenas. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Mi hermano, mi hermana que me escucha, mi amigo, mi amiga, que al igual que hizo Jesús y esta hermana que evangelizó a estos indígenas, nosotros también debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé para hacer el bien, no importa que seamos rechazados. En el pasaje de Lucas que hemos leído, Jesús menciona a las personas débiles y marginadas de la sociedad, como las viudas y los leprosos, para enseñarles a los judíos que los gentiles eran los que aceptaban dos de las señales más importantes del Antiguo Testamento. Sidón y Siria estaban localizadas en áreas despreciadas por los judíos, en áreas marginadas. Ahora, ¿qué más podemos observar en el rechazo de Jesús? Que el rechazo de Jesús en Nazaret resalta ciertas características de su ministerio. De acuerdo a Robert Charles Sproul, teólogo norteamericano radicado en Pittsburgh, Pensilvania, Lucas nos muestra ciertas características del comienzo del ministerio de Jesús al presentarnos su rechazo en Nazaret. Primeramente vemos la respuesta de aprobación y de buena impresión por sus enseñanzas, en el verso 22. También podemos ver que su ministerio es un cumplimiento de las Escrituras, verso 21. Observamos además su preocupación
por los pobres y oprimidos. Versos 18 al 19. Su meta a largo plazo era incluir a los gentiles dentro del pueblo de Dios. Versos 26 y 27. Finalmente su rechazo lo llevaría a su muerte violenta. Versos 28 y 29. Hay un pastor americano, no recuerdo su nombre, tampoco recuerdo su apellido, que en una ocasión, mientras caminaba por la calle o por la acera, se encontró a una persona vagabunda, a un homeless. Y esta persona luego relató que hacía 2 años que él no se bañaba. Pero cuando este pastor americano vio a ese hombre, a ese vagabundo, sintió compasión por él, sintió compasión por esa alma. Y se acercó y le dio un abrazo a ese vagabundo. Y ese vagabundo quedó tan impresionado con esa muestra de afecto, esa muestra de cariño, de amor por parte de ese pastor, que una vez el pastor le presentó el plan de salvación, él aceptó al Señor, se convirtió al Señor, se fue a estudiar la Biblia, y hoy día ese vagabundo es un creyente. Ese ex vagabundo se graduó de un instituto bíblico y ese ex vagabundo está pastoreando 2 iglesias actualmente. Es increíble, ¿verdad?, el efecto que produce el amor en las personas. ¿Y qué nos enseña esta historia? Que un gesto de amor, un gesto de aceptación, de comprensión, a veces puede lograr más, mucho más, que un sermón, que una predicación de media hora, de 45 minutos, que usted pueda darle a una persona. Muchas veces nuestros gestos, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo y ser amorosos y compasivos con los pobres y los oprimidos espiritualmente. Tenemos que amar a los no creyentes. Pero, ¿por qué la gente rechaza al Señor Jesucristo? Les voy a leer Lucas 4, 28 al 29. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Según el teólogo colombiano Luciano Jaramillo Cárdenas, estos hombres se enfurecieron con Jesús porque él había expresado una actitud favorable con los gentiles y no con los judíos. Estos judíos se creían que ellos tenían el monopolio del evangelio y no querían que los extranjeros fueran salvos. Pero el plan de Dios era incluir a los gentiles en su reino. Él no quería rechazarlos. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 al 20, nos dice lo siguiente. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. El teólogo canadiense Donald Arthur Carson nos dice en su comentario bíblico que el apóstol Juan utiliza el recurso poético de la metáfora. Él expresa la esencia de este texto en una forma metafórica al usar las palabras luz y tinieblas. La luz vino al mundo con la encarnación del Verbo. Para el apóstol Juan, la palabra luz no está relacionada solamente con la creación, de Génesis 1, 3 al 5, sino con la salvación también. Además, para él la palabra tinieblas no se refiere solamente a la ausencia de luz,
sino a la presencia del mal. Pero la mayoría de la gente ama más las tinieblas porque sus obras son malas. Juan 3:19. Y ellos odian cuando la luz les alumbra porque no quieren que sus obras sean expuestas a la luz. Juan 3:20. En una ocasión, un tío mío que vive en California fue a Puerto Rico a visitarme porque estaba de vacaciones. Y yo quise aprovechar esa oportunidad para presentarle el plan de salvación, presentarle el Evangelio, lo cual yo había hecho ya o había tratado de hacer ya con él anteriormente, pero sin éxito. Y vi en esta ocasión una oportunidad para hacerlo nuevamente. Pero miren, tan pronto yo empecé a hablarle a él de la palabra, del Evangelio, él me paró inmediatamente, me detuvo, no me dejó continuar. Y la excusa que él me ofreció para no escuchar el Evangelio en ese momento fue que él estaba de vacaciones y que no tenía tiempo para eso. Así que mire, hay personas que dicen que no tienen tiempo para Dios porque están trabajando mucho, porque tienen mucho trabajo. Entonces hay personas que están de vacaciones y tampoco tienen tiempo para Dios. O sea que nunca tienen tiempo para Dios. O sea que Dios no está en su lista de prioridades. No tienen a Dios en cuenta para nada. Y tienen una actitud de rechazo a Dios. Y este tipo de personas, lo que yo veo es que aman más su pecado que las cosas de Dios y no quieren abandonar su pecado, no lo quieren abandonar. Y por eso continúan en ese status quo, continúan en esa condición para seguir jugando con el pecado que les causa placer en este mundo. Ahora, Dios desea que usted no lo rechace a Él. Jesús enfrentó el rechazo y lo venció. Y Él le puede ayudar a usted también a superar su rechazo hacia Él. Pero para que Dios le pueda ayudar, usted necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Si usted todavía está sin Dios, yo le exhorto a que le pida al Señor que perdone sus pecados y que entre en su corazón en la forma del Espíritu Santo. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando a una puerta. Él está tocando la puerta de su corazón. Pero usted tiene que abrirle su corazón a Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es un caballero. Y Él no entra a ningún lugar donde no sea invitado a entrar. Usted tiene que invitarle a entrar a su corazón. Tiene que invitarle a entrar a su vida. Invitarle a entrar a su alma. Porque Él no lo va a hacer a la fuerza. Así que yo le dejo con estas palabras. Y yo oro que si usted todavía no tiene al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, usted haga esa decisión. Lo puede hacer en la privacidad de su habitación, en la privacidad de su hogar, lo puede hacer en la privacidad de su auto, pero hágalo, porque va a ser la decisión más importante que usted pueda hacer en su vida. Dios le bendiga.